Son justo las 12 en punto, hora del centro de México. Damos inicio a esta segunda charla en el contexto del COVID-19 y les cedo el uso de la voz a nuestra compañera y cosecretaria Amaranta a fin de dar una bienvenida. Adelante, Amaranta, por favor. Gracias, Raimundo. Bienvenidas, bienvenidos a esta nuestra segunda sesión de trabajo post sorpresa COVID. Una vez que han pasado varias semanas de confinamiento, varias semanas de alguna manera incertidumbres por mucha información que está ocurriendo en este momento, de cómo estamos viendo cómo están siendo afectadas las poblaciones por un lado, pero por otro lado, cómo nuestros gobiernos están actuando y cómo las instancias también que coadyuvan de alguna manera a nivel global, a nivel nacional y en lo local, también están haciendo lo propio en diferentes direcciones. Desde la Coalición Mexicana LGBTI venimos trabajando desde muchas aristas, desde muchos temas y sobre todo tratando de en este momento garantizar esta articulación nacional que tenemos en México. Para nosotros en estos días anteriores ha sido un trabajo como hacia lo interno, ¿no? De mirar cómo estamos nosotros, nosotras, cómo estamos conversando entre nosotras dentro de la propia coalición, cómo nos estamos mandando información y demás. Había un momento interno que era necesario tratar de entender qué pasaba, cómo entender la dinámica de la propia pandemia, cuáles eran las informaciones oficiales, cómo reaccionar frente a eso y no errar. Y junto con todo esto nos dimos cuenta que era necesario que la coalición ya empezara a dialogar con los actores claves a nivel internacional, nacional y local, en tanto que todos estos y estas lideresas y líderes están tomando decisiones ahora y esas decisiones tienen repercusión en el hoy, el mañana y en un futuro mucho más de largo plazo. Con todas las decisiones que se vayan a tomar ahora, lo que queremos es que mostrar que la coalición y las agendas de la comunidad LGBTI deben de estar ahí. Un primer momento fue la semana pasada, tuvimos la gran oportunidad de que Víctor Madrigal, el experto independiente para asuntos de género y diversidad sexual en Naciones Unidas, pudiese atender. ¿Me escuchan? Sí, Amaranta, sí. Adelante. Entonces, que pudiera atendernos a un llamado que nosotros mismos le hicimos y lo cual le agradecemos enormemente porque nos dio ese panorama global de cómo las instancias de Naciones Unidas, de qué sirve el mandato que está, cuáles son las herramientas jurídicas internacionales que debemos de utilizar en caso de tener tipos de discriminación dentro del marco de esta pandemia, que a ciencia cierta no sabemos cuándo termina y si termina, no sé, más bien qué fases continúan en los próximos meses, pues. Y aún así han salido dos temas que me parecen muy importantes y una de ellas es la que queremos abordar el día de hoy y que tiene que ver con el tema de los recursos. Siempre las comunidades, la brecha, el acceso a los recursos, siempre son brechas muy importantes que cada vez más iniciativas como las que representan hoy nuestros invitados, tratan de achicar esas brechas y que las comunidades puedan acceder de alguna u otra manera a ellos. Afortunadamente, Arcus en este momento está teniendo una buena experiencia en México y escucharemos sobre eso y algunas perspectivas. Y hay un tema más que estamos buscando ya un especialista al respecto a nivel internacional sobre el tema de la conectividad. Esa conectividad que nuestras comunidades más alejadas puedan tener aún que la práctica más adelante sea seguir trabajando desde casa. Pero
sin tecnología, sin acceso a ellos, no vamos a atender. Por lo pronto nos vamos a quedar aquí en este momento y me encanta darle la bienvenida a nuestro amigo Adrián de Arcus, Adrián Comán, un gran amigo, un colega y un comprometido con la agenda. Al mismo tiempo con Marina. Marina, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Adrián, por acompañarnos, a Erika y a Regina Tamés, que van a estar escuchando de la Wellspring Philanthropy Fund. Me da mucho gusto que estés ahí, Regina. Y bueno, entonces voy a pasarle la palabra a Raimundo para que dé una breve semblanza de nuestro invitado en particular, y después moderará la sesión en esta ocasión y presentará la metodología nuestro amigo y colega Rodrigo Murguía. Muchísimas gracias, Adrián, Regina, Erika y Mariana. Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias, Amaranta. Pues igualmente, agradecer, dar la bienvenida a Erika, a Mariana, a Regina, a Adrián. Igualmente, dar la bienvenida, saludar a nuestras compañeras y compañeros de la Coalición Mexicana LGBTI+, todas, todos activistas, reconocidas, reconocidos, con trabajo territorial, con incidencia en las 32 entidades que componen el Estado mexicano. Y como comentaba Amaranta, me permitiré leer una pequeña semblanza de nuestro invitado. Adrián Comán cuenta con más de 20 años de experiencia en el campo del derecho, la filantropía, la educación y la política. Fue director ejecutivo del grupo LGBT Accept en Rumania, donde dirigió campañas que contribuyeron a la derogación de una ley penal anti-LGBT y la adopción de disposiciones contra la discriminación. En 2002 trabajó con el Baltic American Partnership Fund y en la defensa de los derechos humanos con Alt-Right International. Dentro de su trayectoria académica tiene estudios en química y en derechos humanos y desde 2013 coordina el Programa Internacional de Derechos Humanos en la Fundación Arcus en Nueva York, promoviendo los derechos de las personas LGBTI+. Sin más, les damos nuevamente la bienvenida a todas, a todos, y le cedo el uso de la voz a nuestro compañero y amigo Rodrigo, integrante también de la Comisión de Enlaces Internacionales, para que continúe con la moderación. Muchas gracias. Adelante, Rodrigo, por favor. Gracias, Raimundo, y gracias a todos por estar aquí presentes. Bueno, nada más aclarando antes de comenzar, esta sesión se va a dividir más o menos en 30 minutos que vamos a estar platicando con Adrián sobre los temas de la fundación, y posteriormente la otra hora podrán ser preguntas y respuestas. Si tardamos un poco más, tampoco hay ningún problema. Nada más sí les pido que los que quieran participar vayan poniendo en el chat general quienes quieren estar preguntando. Si quieren hacer la pregunta directamente, la pueden hacer con cámara o no. Y si no, pues yo con mucho gusto leo sus preguntas, ¿vale? Bueno, comenzamos. Adrián, ahora en el contexto de COVID, estábamos platicando que hay fundaciones que no han cambiado su perspectiva sobre cómo dar este tipo de financiamientos a las ONGs y otras que sí han cambiado. ¿Nos podrías explicar un poco más acerca de eso? ¿Cómo ha sido la transformación de ciertas fundaciones? Gracias. Gracias de mi parte también a todos ustedes para esta oportunidad de tener un diálogo directo que, como lo ha dicho ya Amaranta, es igual de importante para nosotros del lado de los donantes para estar como en el mundo real y no solamente leyendo papeles traducidos al inglés. Agradezco también a mis compañeras que están aquí presentes de Arcus, Erika Lim, Marina, que va a ser parte de esta presentación. Por no estar solito yo, pero también porque los datos vienen de la organización que representa Global Philanthropy Fund, y también gracias a Regina Tamés por estar aquí representando Wellspring Philanthropy Fund. Pues
Voy a dejar a Marina contestar a esta pregunta tuya, Rodrigo, pero voy a hablar de la perspectiva de Arcus ante COVID. Claro, reconocemos la magnitud de la crisis, ¿no? Y también que en muchas partes del mundo, incluso los Estados Unidos, hablamos de sobrevivir, ¿no? En mayor parte. La perspectiva de Arcus es de estar flexible en los financiamientos que ya tenemos, es decir, poder renegociar los presupuestos, ¿no? Otra cosa que hemos hecho a tiempo corto es de ofrecer a los grupos que ya financiamos hasta $500 para gastos que tienen que ver con la conectividad de que hablaba Amaranta, es decir, para poder tener sus propias cuentas Zoom o tener abonos de internet o otras cosas técnicas, ¿no? Para facilitar el trabajo de casa y la conexión. Pero a tiempo medio y largo nosotros hemos decidido de mantener nuestra estrategia. Nuestra estrategia lo voy a presentar más tarde, pero en corto queremos contribuir a trabajo que resulte en más seguridad, más protección legal y más inclusión social. Y a tiempo largo es importante pensar que el presente es muy importante, pero en 2021 también habrá vida y también habrá trabajo y todas nuestras organizaciones deben tener recursos también en el futuro. Entonces, Arcus ha decidido no crear como un fondo, como han hecho otros, un fondo para responder al COVID, sino de mantener nuestra estrategia, lo que significa mantener el mismo nivel de financiamiento también en los próximos años. Gracias, Adrián. Mi siguiente pregunta sería para Marina. ¿Cómo ha afectado el COVID a la filantropía LGBT, Marina? Si nos pudieras responder, por favor. Muchas gracias, Rodrigo, por tenerme aquí y a todos por invitarme. Es un honor estar aquí. Les voy a explicar un poco qué hacemos. Yo soy Marina González Flores, trabajo para el Global Philanthropy Project, que es una red de financiadores que trabajan en colaboración para expandir el apoyo filantrópico y promover los derechos humanos de las personas LGBTI en el mundo. Tenemos 20 miembros, incluyendo a la Fundación Arcus, y nuestros miembros generan 1/3 de todo el financiamiento no gubernamental para la gente LGBTI. Cuando empezó lo de la pandemia y COVID-19, nosotros hicimos una encuesta para ver qué estaba pasando, ¿no? Y la encuesta fue a 25 principales financiadores de problemas LGBTI. Y como todos, lo que averiguamos es que todos estamos aprendiendo en tiempo real y las respuestas de filantropía son variadas, pero la agenda de filantropía obviamente va a cambiar y está cambiando, ¿no? En nuestra encuesta encontramos unas dos diferencias muy grandes, ¿no? Entre filantropía privadas y fundaciones públicas, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo es que COVID-19 ha multiplicado las inequidades preexistentes en la sociedad, como la discriminación a gente LGBTI. Entonces, como ya hemos visto, lo que hace COVID-19 es multiplicar las inequidades preexistentes. En la encuesta vimos que la filantropía se divide básicamente entre fundaciones privadas, que son organizaciones no gubernamentales y o sin fines de lucro, cuyo financiamiento viene de dotado o una familia o un donante individual. Por ejemplo, Arcus Foundation, ¿no? Y la segunda es fundaciones públicas, y estas fundaciones son que recaudan fondos del público, y algunas pueden ser intermediarios entre otras fundaciones y gobiernos con grupos, ¿no?
Y la encuesta que nosotros hicimos encontró que la preocupación más grande entre fundaciones públicas es obviamente la caída de la economía global y la caída de la bolsa, lo cual va a resultar en caída en cantidad de financiamiento que pueden ofrecer a movimientos LGBTI. La respuesta de fundaciones privadas es mucho más variada. Adrián nos acaba de contar sobre la respuesta de Arcus Foundation y esa es una de las formas que fundaciones privadas están respondiendo, que es no cambiar la cantidad ni el tipo de financiamiento que dan. Y dos, hay fundaciones privadas que están redirigiendo o reciclando fondos que previamente iban a ir a becarios hacia medidas que buscan mitigar los efectos de la pandemia. Este segundo punto, el de reciclar los fondos que previamente iban a ir a nuestros movimientos, obviamente nos asusta. En parte porque no sabemos qué tan permanente van a ser estos cambios, ni cuánto pueden lastimar a los movimientos. También no confiamos que las medidas de alivio lleguen a las comunidades LGBTI equitativamente. Sin embargo, en mejores noticias que esas, ¿no? La encuesta también encontró que la mayoría de las fundaciones están siendo más flexibles, ¿no? Y eso incluye cambiando sus acuerdos de financiación, alargando los plazos y los requisitos de los reportes, cambiando el tipo de financiamiento otorgado originalmente para proyectos a un financiamiento más de operaciones generales y ayudando a los beneficiarios a mover su trabajo en línea de manera segura, como Adrián estaba mencionando. Todos nuestros miembros están abogando por un enfoque en derechos humanos cuando se reparta asistencia de emergencia o paquetes de ayuda. La encuesta que estoy mencionando todavía no está abierta al público o todavía no la compartimos al público, pero lo haremos el 18 de mayo en nuestra página web. Erika puso el link, pero lo volveré a poner en un ratito, donde va a hablar sobre, es un análisis sobre la filantropía LGBTI y cómo está siendo afectada por COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marina. Paso con Adrián. Adrián, ¿qué es Arcus y cuál es la estrategia de la Fundación para el COVID? Sí, yo debería haber empezado con esto, ¿no? ¿De quién es Arcus? Es una fundación privada en los Estados Unidos. Como Marina ha explicado, en nuestro caso como fundación privada, la fuente de dinero es en general una. Es decir, que ya tenemos el dinero y no tenemos que hacer recaudación de fondos como las fundaciones públicas en los Estados Unidos. Y bueno, Arcus fue fundada por nuestro presidente John Stryker para trabajar en dos de sus pasiones, que son la protección de personas LGBT y también la protección de los grandes simios, ¿no? Y estamos en Nueva York, la mayoría de nosotros, unos 20, y mi compañera Erika Lim, que está en esta llamada, y yo somos los que trabajamos en la parte LGBT y internacional. Ya creo que he hablado un poco sobre Arcus y COVID, así que no lo voy a aumentar, pero lo que sí quiero compartir es un poco sobre qué otros fondos se organizaron para COVID, ¿no? Uno nuevo es de una organización que se llama Outright International, que está aquí en Nueva York. Y voy a compartir en el chat el link a este fondo. Y como saben, hay que abrir estos links o copiar todo el chat porque al final de esta llamada todo se va a borrar, ¿no? Por si acaso quieren guardar algunas de las cosas. Pues este es un fondo nuevo y abierto, es decir, cualquiera puede mandar una demanda, ¿no? Pero hay otros, como por ejemplo he leído sobre un fondo COVID del Fondo Semillas en México, ¿no? Para las organizaciones que ya son socias de Fondo Semillas. Y hay otras fundaciones públicas que se organizan, ¿no? Como Astrea
Urgent Action Fund y también fundaciones privadas como Open Society Foundations, que también creó un programa especial para COVID. Perfecto, Adrián, muchas gracias. Marina, vuelvo contigo. En base al informe de recursos LGBTI 2017 y 18, ¿cómo es el financiamiento para México? Gracias, Marina. Muchas gracias, Rodrigo. Pues sí, GPP o Global Philanthropy Project hace un informe de recursos globales cada 2 años. Nuestra publicación del 2017 y 2018 va a estar accesible el 25 de mayo en nuestra página web en inglés y tendremos un webinario el 28 de mayo también en inglés. Voy a compartir después más información sobre esto, pero es como el reporte donde más nos conocen en Global Philanthropy Project. Y para prepararme para esta conversación con ustedes, quería compartir un poco de qué es lo que hemos encontrado en base a México, ¿no? Y por principios, hemos encontrado que el mayor tipo de financiamiento que llega a México es apoyo a servicios directos, seguidos por cabildeo y después financiamiento para capacitaciones y habilidades. Y tenemos 17, voy a intentar compartir mi pantalla, pero tenemos 17, espero que lo puedan ver, pero tenemos 17 financiadores de México en asuntos LGBTI de 2017 y 2008, incluyendo Fondos Semillas, lo cual Adrián acaba de mencionar, la Fundación MacAIDS, Fundación Elton John AIDS, Fundación Levi Strauss, Fundación Ford, el Fondo para los Derechos Humanos Mundiales, Astrea Lesbian Foundation, Fondo Internacional Trans, Fundación Tides, Mama Cash, el Gobierno de Canadá, el Gobierno de Irlanda, Heinrich Böll Stiftung, Fundación Planet Romeo, Frida y Broadway Cares. Y luego el 17avo es una fundación que prefiere mantenerse anónima. Entonces, estos son los financiadores que recibimos en nuestro reporte que están financiando movimientos LGBTI en México. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias, Marina. Oye, ¿sí me escucho, verdad? Sí. Otra pregunta. ¿Ha aumentado el financiamiento para la gente LGBTI en México? Sí ha aumentado en base a nuestro reporte, pero muy poquito. En el 2015 y en el 2016, México recibió solo 5% del financiamiento LGBTI en Latinoamérica. Y en el 2017 y 2018 se reportó un aumento al 7% de todo el financiamiento LGBTI en Latinoamérica. Debo mencionar que este reporte recibe información, es autorreportada, ¿no? Entonces, fundaciones y gobiernos reportan cuánto financian en LGBTI internacional. Cada vez recibimos más información, entonces cada vez se vuelve más grande nuestro reporte, pero podría haber fundaciones que no están reportando con nosotros. Como ya mencioné, perdón, voy a volver a mencionar que el reporte va a estar en nuestra página web en inglés el 25 de mayo y dentro de 6 meses vamos a poder traducirlo en español y también tener un webinario en español. Pero si nos pueden acompañar el 28 de mayo, están más que invitados. Lo voy a poner en el Zoom chat. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Marina, para que nos lo compartas a todos y estemos presentes. Adrián, vuelvo contigo. Dinos, por favor, ¿cuál es la estrategia de Arcus ahora en el país, en México? Gracias. Yo estaba pensando, Marina, si puedes compartir cuál fue el total en estos 2 años que sale del informe sobre México. Si lo puedes meter en el chat para ganar tiempo. Pues la estrategia de Arcus en México. La estrategia de Arcus en todos los lugares es la misma. Es decir, contribuir a más seguridad, más protección legal y más inclusión social. Y también intentamos pagar atención a los grupos que tienen menos recursos y más necesidades, ¿no? Por ejemplo,
voy a presentar los proyectos que financiamos en México y vendrán qué grupos intentamos alcanzar, ¿no? Quiero también decir que, aparte de México, la estrategia geográfica de Arcus incluye el sur de los Estados Unidos, América Central, el Caribe y las partes este y sur de África. Y en México hemos empezado a financiar el año pasado, en 2019, es decir, este monto no está incluido en los datos que ha presentado Marina, porque los datos cubren 2017 y 2018 solamente. Y bueno, en corto, en México en 2019, Arcus ha contribuido a alrededor de $1 millón para 11 grupos. Y voy rápidamente a presentarlos compartiendo mi pantalla. Pues este era el fondo de Outright y no me he organizado muy bien. A ver, No te aquí preocupes. está. Ahí está. Pues hay dos tipos de financiamientos. Unos directos, es decir, tenemos contratos directos con estos grupos, y otros indirectos, que van a través de otras organizaciones por alguna razón u otra. Y entonces voy a leer rápidamente para los que no pueden ver la pantalla o están viéndola en teléfono, es demasiado pequeña, ¿no? Entonces, hay un proyecto financiado de letra S sobre documentación de crímenes de odio. El dinero también incluye trabajo de grupos en otros países que están en una red llamada Sin Violencia. Hay otro proyecto de la Fundación Arcoíris sobre los grupos que están apoyando personas refugiados y migrantes en México. Hay otro proyecto de Reinas Chulas para intentar organizar y establecer una estrategia para mujeres bisexuales en México. Hay otro proyecto pequeñito de GIRE que fue para preparar un proyecto más grande sobre cómo utilizar el litigio en México para personas LGBT y derechos reproductivos. Hay otro proyecto con MEXFAM para personas mushes en Oaxaca. Y hay otro financiamiento para fondos semillas enfocados en personas LGBT para repartirlo en financiamientos más pequeñitos. Y después, a través de otras organizaciones, apoyamos a Almas Cautivas, un proyecto sobre personas privadas de libertad en México y otros países en América Central. Contribuimos unos $20,000 a la reunión suya de la Coalición Mexicana el año pasado. Hay dos grupos trans, Yucatrans en Mérida y Agencia Nacional Política Trans en Ciudad de México, y también una red arcoíris católica. Y estos son los proyectos que tenemos. Hay más planeados que no puedo necesariamente compartir porque estas negociaciones no han acabado todavía. Pero en general, Arcus intenta mantener este nivel de financiación en México. Los proyectos que han visto, la mayoría son contratos de 2 años y no de 1. Gracias, Adrián. ¿Hay algún otro proyecto o que se podría hacer accesible para México? ¿Otros donantes, perdón?
O la lista de Sí, artistas, sí. básicamente. Ok. Sí, y tenemos una lista que está en el sitio de la organización donde trabaja Marina, Global Philanthropy Project, y la estoy compartiendo en este chat. Es una lista de todos los donantes que conocemos que han contribuido a proyectos o organizaciones LGBT. Y entonces en esta lista van a tener cuál es el donante y una descripción corta del trabajo que les interesa. Uno debe buscar en su sitio internet, y hay enlaces ahí en esta lista, para identificar si México está específicamente presentado ahí. Pero si no está, yo les aconsejo escribir a estas organizaciones y presentar sus necesidades y oportunidades de cambio. No, nunca está mal preguntar, aunque la respuesta puede ser negativa. Les pueden compartir otras informaciones o recursos, o les pueden aconsejar cómo modificar sus propuestas. En nuestro caso, yo siempre lo digo, es nuestro trabajo, es mi trabajo de hacer lo que estoy haciendo ahora y de contestar a todos los mensajes. Entonces no es un favor y no deberían tener ninguna hesitación en mandar estos mensajes. Muchas gracias, Adrián. Por ejemplo, si revisamos la perspectiva de una forma más amplia sobre financiación LGBT para México en los próximos años, México en comparación, ¿cómo está en comparación con otros países, Adrián? Porfa, también les encargo tengan cuidado con los micrófonos. Sí, yo estoy intentando quitármelo para no hacer ruido. Pero No, bueno, tú no, Adrián, tú sí. antes Adelante. de, sí, antes de contestar a eso, me gustaría compartir que en 2018 antes de empezar a trabajar en México, teníamos que saber cuál era la situación en México a través de la estrategia de Arcus. Y hemos trabajado con fondos semillas, es decir, nosotros hemos puesto el dinero y Semillas han hecho el trabajo de sacar un informe que voy a compartir, pero es sobre el movimiento mexicano, ¿no? Y qué necesidades, qué oportunidades de cambio y qué desafíos, ¿no? Se veían. Y quiero enseñarles también que hay una sección en este informe que tiene un mapeo de donantes que es específico para México, ¿no? No voy a leerlo ahora porque pueden mirar ustedes, pero es en la página 50. Es un informe muy interesante y estoy seguro que algunos de ustedes participaron en su elaboración. Bueno, la pregunta era sobre qué tal México en comparación con otros En países. otros países, así es. Sí, lo que siempre es es siempre bueno saber cómo se ve México de otros lados, y esto es una ventaja de hablar con extranjeros, ¿no? Como yo que ven, ¿no? Las cosas en varios países, ¿no? Y sobre financiación en México, ¿no? Por un lado, se retiraron donantes como el Fondo Global, ¿no? Que financiaba proyectos relacionados con VIH en México, ¿no? Hubo un tal proyecto en 2010 de 36 millones en México de dólares, ¿no?
Y entonces esto fue un proyecto grande y este dinero ya no existe. No voy a hablar sobre los recursos que están dentro del país, sobre todo del gobierno mexicano, porque eso es algo que ustedes saben mejor que yo, ¿no? Pero sabemos todos que estos también se están disminuyendo, ¿no? Por el otro lado, las buenas noticias son que hay donantes más recientes, ¿no? Como Arcus, Wellspring Philanthropic Fund, o también existe la Fundación para una Sociedad Justa, ¿no? Es otra fundación privada desde aquí de Nueva York que empezó a financiar en México y América Central. Pero mi mensaje para ustedes hoy es que aunque estos recursos puedan aumentar, nunca van a ser bastantes para las necesidades y las oportunidades de cambio que ustedes tienen en México. Y entonces, a tiempo medio y largo, ustedes deben encontrar recursos locales y aumentar los que existen ya. En los Estados Unidos, por ejemplo, el movimiento americano no está dependiendo de financiación de fundaciones privadas o públicas. La contribución de estas fundaciones es solamente alrededor de 16% del total. La mayoría de los recursos, unos 80%, vienen de contribuciones individuales, desde las muy pequeñas, ¿no? De $10, hasta las muy grandes que pueden ser millones. Como ejemplo, hay una organización muy grande en los Estados Unidos que se llama Human Rights Campaign, ¿no? En Washington, D.C. Y esta organización tiene 500,000 de miembros. Lo voy a decir de nuevo, 500,000 de miembros. Y ser miembro de esta organización, en general, ser miembro de una organización en los Estados Unidos, significa contribuir algo, ¿no? Y que sea $1 o 10 o 50 o 1,000, vamos a imaginarnos cuánto sale de 500,000 de miembros. Salen millones cada año, ¿no? Entonces, esto permite a esta organización de ser verdaderamente independiente, o al menos independiente de la estrategia de una fundación privada como Arcus o del gobierno local o cualquier otra fuente de recursos. También tener dinero de tanta gente significa permanente negociar la agenda de esta organización, ¿no? Y claro, puede haber partes buenas y por partes tan buenas, pero es el resultado de la negociación de mucha gente. Yo vengo de Europa del Este, como ven por mi acento, ¿no? Lo aprendí el español en Madrid, por eso hablo con ese defecto, como me dice un amigo. Pero bueno, viví los primeros 30 años de mi vida en Rumania, ¿no? Donde trabajé en estos temas y más. Y en general en Europa del Este hay unos movimientos que son muy institucionalizados, ¿no? Que dependen de fundaciones privadas, muchas americanas, ¿no? Que vinieron ahí después de la caída del comunismo en el 89 y los años 90. Y también que dependen del dinero de la Unión Europea, ¿no? Y entonces estos movimientos reflejan lo que piden los donantes, es decir, planes claros, resultados, ¿no? Medidos, que en general se obtienen con gente especializada, ¿no? Con gente que es buena en planificación, ¿no? Que puede hablar el vocabulario de los donantes, ¿no? Que favoriza el trabajo con especialistas, ¿no?
con abogados, incidencia política, ¿no? Y entonces no es necesariamente una cosa de bueno y de malo, pero es otro tipo de movimiento, el institucionalizado. Y ahí hay preguntas siempre sobre la conexión entre este tipo de movimiento y un movimiento de base, ¿no? Y ustedes deben estar conscientes que aunque haya menos dinero en México y la situación es casi igual en todos los países de América Latina, lo que ustedes sí tienen son movimientos sociales muy grandes y que no dependen en la mayoría de los casos de financiamiento. Ustedes mismos como coalición, ¿no? El hecho de que exista una coalición como la de ustedes ya es un logro, ¿no? No es una cosa fácil de obtener y aunque haya todavía cosas de lograr, el potencial que tienen ustedes de ser unidos, de tener una agenda política común, eso es algo muy, muy importante y ustedes ya lo tienen y eso es también importante en encontrar recursos y financiamiento. Porque yo siempre lo digo, es la gente quien trae el dinero y no al revés, ¿no? También me gustaría que ustedes sean conscientes de qué ventajas se ven, de mi lado al menos, que tiene México en comparación con otros países, ¿no? Sobre todo con con unos en que trabajamos en África, ¿no? Por ejemplo, la cooperación que ustedes tienen con el gobierno, ¿no? El gobierno mexicano tiene políticas sobre la población LGBT, ¿no? Y que no son penales, ¿no? Como en algunos países de África. El gobierno mexicano, por ejemplo, tiene metas en su política de asuntos exteriores sobre LGBT y tiene un liderazgo en la ONU, en la Organización de Estados Americanos, ¿no? Ustedes tienen instituciones en contra de la discriminación, como CONAPRED, ¿no? Con quien pueden trabajar. También ustedes tienen un nivel de libertad, ¿no? Que no existe en muchos otros países. Por ejemplo, libertad de la prensa, ¿no? Para poder expresarse. Y aquí me gustaría compartir también otro estudio que hemos hecho en el mismo contexto de nuestra estrategia en México. Perdón, intento quitar para compartir mi pantalla de nuevo. Ya, estoy en Zoom desde 2 meses y todavía me falta la práctica. Bueno, esto es un estudio que hemos hecho sobre la representación mediática de personas LGBT en 6 países de América Latina y el Caribe y uno fue México. Y en este estudio hemos empleado a alguien que miró la prensa, ¿no? Varios tipos de prensa, ¿no? En un cierto periodo de tiempo, intentó analizar si la cobertura era positiva, mixta o negativa. Y como pueden ver aquí en México, hay una cobertura en su mayoría mayormente buena o excelente, ¿no? Es más de la mitad. Sí, hay también cosas problemáticas, pero son bastante pequeñas, ¿no? Voy a compartir también este enlace por si acaso ustedes lo quieren mirar en más detalles. Pero el punto era de tener un cierto grado de libertad que en otros países no existe, ¿no? Y también existe libertad en la calle, ¿no? De manifestarse, de tener demostraciones. Existe libertad en el sentido de poder registrar grupos no gubernamentales, ¿no? Lo que no pasa en otros países donde hay leyes penales en contra
de la homosexualidad, ¿no? Ustedes también tienen la ventaja de una opinión pública que está más y más a favor de reconocer los derechos de personas LGBT y que no es hostil como en otros países. Y esto es muy importante para una agenda política pública, ¿no? Para lo que hace el gobierno, para cómo deciden las cortes, ¿no? Y la última cosa que la voy a decir es el tamaño de México viene con muchos problemas, pero también viene con mucho potencial, ¿no? Claro, hablamos de pobreza y he leído en un comunicado de Fondo Semillas sobre el impacto que tiene COVID y cuánta gente en México no está empleada o depende del comercio diario que se hace, pero hablamos al tiempo largo si tenemos una imagen de un movimiento local y que los recursos son locales, entonces sí, más gente trae más potencial. Es muy interesante, Adrián, lo que comentas, porque generalmente muchas veces no vemos todas estas variables que tenemos de ventaja, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil en México. Pero también tenemos áreas de oportunidad. Si le tuvieras que decir a las organizaciones presentes, ¿qué se puede hacer? ¿Qué hacer como organización? ¿Qué les responderías? Pues, de nuevo, el potencial de una coalición, ¿no? Con su cobertura y su tamaño ya está ahí. Entonces, creo que la pregunta es cómo utilizarlo, ¿no? Y pensé, por ejemplo, ¿podrían ustedes organizar un grupo para facilitar la creatividad que seguro que tienen ustedes, ¿no? Sobre recaudación de fondos en México? Y documentar los esfuerzos que ya existen, ¿no? Para recaudación de fondos y aprender de qué funciona y qué no funciona. Y como dice una amiga mía, hay que intentar todo más de una vez, no solamente una vez no funciona y ya lo quitamos, ¿no? También hay que desarrollar estrategias de recaudación de fondos enfocadas en grupos distintos que pueden donar, ¿no? Como gobierno y agencias internacionales, fundaciones privadas y públicas, empresas, ¿no? Y donantes individuales, ¿no? ¿Qué tal pensar en un grupo que pueda utilizar el potencial de mexicanos que están en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que hay grandes comunidades en Los Ángeles, ¿no? En Nueva York, ¿no? Y muchos son personas LGBT o personas a quien les importan las personas LGBT, ¿no? Yo mismo soy inmigrante y ya estoy en este país, en los Estados Unidos, desde 18 años, pero mi conexión con Rumania, mi país de origen, no ha disminuido, ¿no? Al contrario, ha aumentado en algunos sentidos, ¿no? ¿Qué tal pensar en una reunión anual con donantes, ¿no? Por ejemplo, en una reunión como tenemos hoy, ¿no? De 1 hora y media, de presentar necesidades, oportunidades, logros desde un año al otro, ¿no? Como han visto, para Arcus tuvimos que hacer nuestro propio análisis y financiar nuestros propios informes para identificar qué necesidades y oportunidades de cambio hay en México, ¿no? Sería más fácil si ustedes lo hacen. Y claro que muchos de ustedes lo hacen ya, ¿no? Pero hacerlo como coalición podría facilitar una perspectiva al nivel de país, ¿no? Que es difícil de tener. Y la última idea que pensé es de tener informes anuales, ¿no? Con necesidades y oportunidades de cambio. Excelente, Adrián. Claro que sí, vamos a seguir todas estas recomendaciones. Y bueno, darte las gracias a ti y a Marina por este panorama detallado y por compartir todo este conocimiento y las ligas que nos van a hacer
muy útiles a todos nosotros. Si les parece, pasamos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Tengo ahora sí que en la línea a Maranta, a nuestra cosecretaria, que quiere hacer una breve intervención y inmediatamente paso con las que están en el chat, compañeros. ¿Sale? No, muchas gracias, Rodrigo. Agradecer enormemente casi 50 minutos ya de exposición de Marina y del propio Adrián. Quisiera, si le gustara o si le gustaría a Regina Tamés darnos unas breves palabras, lo cual personalmente me encantaría y como coalición, por supuesto, saber desde cuándo estás ya en WordSpring y bueno, saludar de alguna manera a la coalición y ver si tendríamos la posibilidad de tener una reunión más adelante, Regina. Muchas gracias, Amaranta. Pues primero agradecer la confianza por dejarme escucharlos y siempre es un espacio de inspiración y admiración. Muchas gracias de veras por permitirme estar. Pues estoy desde hace 2 meses en Wellspring Philanthropic Fund, que es una fundación también privada que está en los Estados Unidos, y una de sus líneas de trabajo es el apoyo a los colectivos y a los grupos LGTB. Yo no estoy ahí en esa temática en particular, yo estoy en un programa que se llama Regional Country Programs, que sería como programas regionales, que es una visión más desde lo que pasa en los continentes. Yo voy a estar supervisando América Latina, pues incluye México sin duda, y estoy muy coordinada con mis colegas que están en el programa que nosotros le llamamos SOGI, que es Sexual Orientation y Gender Identity. Estoy la verdad que aprendiendo, entonces esta reunión me viene muy al dedo, estoy más bien aprovechando su conocimiento. Y bueno, he escuchado con mucho detenimiento lo que se ha dicho y las preocupaciones que siempre se expresan pues desde la sociedad civil, que los recursos son difíciles de obtener, que como decía Adrián, no siempre son suficientes, pero creo que hay mucho interés de muchas financiadoras de acompañar procesos como los que ustedes están llevando a cabo. Y sin duda podemos seguir más adelante ya que entienda un poco mejor mi rol, pero las puertas están igual abiertas para, como decía Amaranta, si se quiere organizar algo para que compartan su trabajo y conocer lo que se está haciendo puntualmente en el país. Entonces, pues les agradezco y sí, 4 semanas además de pandemia, entonces ha sido un ajuste complicado, pero creo que ya te voy a hacer, Adrián, ya te voy a hacer tu cajita de tortillas y chiles, manita. Sí. Igual que Adrián, venir de sociedad civil creo que también ayuda a tener esta perspectiva pues más cercana de qué pasa en las organizaciones y cuáles siempre son los retos. Entonces me encantará poder también conversar para poder idear y juntar cabezas de cómo hacerlo mejor. Muchas gracias y me da gusto. Regina, aprovechando esa parte, dentro del WordSpring está Rebecca Fox, una colega mía en el Fondo Internacional Trans. Ella, bueno, fuimos de la Junta de Gobierno. Yo ya salí, ella sigue todavía en el Fondo Internacional Trans. Ella ve la parte trans de WellSpring, lo sé, pero hay otra persona que está encargada de asuntos LGBTI. Entonces, pedirte de alguna manera que en las próximas semanas, si hay posibilidad, poder tener una reunión particular con ustedes desde la coalición, porque sí nos interesa conversar con ustedes pues lo que sigue, porque tenemos dentro de todo este marco de la emergencia, pues no perdemos la perspectiva de la consolidación institucional y programática y política de la propia coalición como ente nacional en este momento, ¿no? Sabemos que hay otras prioridades y demás, pero no dejamos de intentar seguir conversando con perspectiva del mediano y largo plazo. Sí, por supuesto. Wellspring sigue con su estrategia muy similar a lo que se mencionaba de Arcus, teniendo pues toda la flexibilidad, intentando dar respuesta a las necesidades de las copartes en el terreno, pero yo transmito esta solicitud y este interés a mis colegas del programa LGTBI y por supuesto que seguro se podrá organizar algo para poder conversar con ustedes de manera directa.
Bien, pues muchas gracias, Regina, y Al revés, volvemos. gracias. Chao. Regresamos, Rodrigo, a las preguntas. Creo que ya hay varias o varias personas que quieren hacer preguntas. Y Sí, así es. Muchísimas gracias, Regina. Te agradecemos mucho todos la participación. Ahora, la primera pregunta, hay una de Ketty. Si la quieres hacer, marca aquí que quieres participar. Adelante. Soy yo, soy Jazz, nada más que hace rato entré con otra liga. Ah, perfecto, ya, perdón. Sí, buen día a todas, a todos y a todes. Mi nombre es Jazz. Yo rápidamente quisiera a nuestras dos y a nuestro participante, que les agradecemos, estén acá con nosotras, con nosotros y nosotros. Arcus ha estudiado la posibilidad de que la falta de profesionalización de grupos LGBTI+, por la brecha de desigualdad, tienen previsto financiar colectivos, organizaciones o grupos que no estén constituidos legalmente, ya que para que luego sean autosustentables estos grupos. Porque, muy rápido, el panorama en México existe una centralización de los fondos. Veo ahí en grupos que ha financiado Arcus, y la realidad es que México, hay estados de la República donde se vive con una calidad como en Londres, pero otros donde se vive como en África. Y resulta que esos recursos que llegan a algunas organizaciones no llegan a otros estados o zonas del país, que es muy grande y es muy diverso. Arcus ha previsto eso, que hay muchos colectivos que estamos y están haciendo cosas muy importantes con redes ciudadanas, pero también que necesitan como que esa inyección de capital para ya luego saltar a profesionalizarse. Esa sería una. Y la otra, América Latina está enfrentando, por supuesto que entre ellos México, una embestida por los grupos fundamentalistas religiosos y ultraconservadores. Arcus tiene conocimiento de ello. Arcus tiene alguna estrategia para ello, para financiar a grupos disidentes sexuales o LGBTI más en la región Latinoamérica, específicamente para el tema del crecimiento de los fundamentalismos. Y hago esta pregunta porque nuestro colectivo de acá en el estado de Veracruz, en México, hacemos una recabación de la escalada de los discursos de odio y los crímenes de odio, y justamente nos hemos dado cuenta de la correlación en los municipios y localidades donde existen grupos ultra religiosos fundamentalistas con un discurso de odio, y han aumentado los crímenes. Gracias. ¿Voy contestando, Rodrigo, o quieres más preguntas? Ya hay No, más si quieres en el vamos chat. contestando una por una, Adrián, sí, quien quiera. Vale. Gracias, Jazz. Y bueno, no estoy solito aquí, ¿no? Si algunas de mis compañeras quieren intervenir, pues sería muy bien. Pues la primera pregunta sobre la necesidad de profesionalización de grupos en México, y de que hay varios que hacen un trabajo importante, pero no cuentan con un estatuto legal. Desafortunadamente, una fundación privada, según la ley de los Estados Unidos, no puede financiar grupos en el extranjero que no están constituidos de una manera legal. Por un lado. Por el otro lado, ya les he dicho que son Erika y yo en Arcus quien trabaja en esta parte del trabajo LGBT internacional, y tenemos muchos países y muchos financiamientos. Nunca podremos financiar muchos grupos pequeñitos. Y la verdad es que nunca podremos comprender verdaderamente este trabajo. Es muy diferente estar fuera de un contexto y comprenderlo muy bien. Entonces, nuestra estrategia para poder responder a esta necesidad, no en parte responder, es de apoyar lo que nosotros llamamos injustamente intermediarios, ¿no? Como Fondos Semillas en México, ¿no? Entonces, organizaciones
que hacen parte de la realidad local y que tienen un mecanismo de repartir el dinero a grupos más pequeños y también de acompañarles en sus estrategia. Entonces nosotros vamos a poder financiar solamente los grupos más grandes, ¿no? Tuvimos una convocatoria abierta de propuestas que cerró en enero del año pasado y esta fue la vía a través de cual nos enteramos de varias oportunidades en México y de financiar los proyectos que he presentado antes. La segunda pregunta era sobre los grupos religiosos, ¿no? Y si hay alguna estrategia nuestra. Pues el tema de religión y el movimiento LGBT es en realidad un enfoque de la Fundación Arcus en todo el mundo. Y eso es para reconocer la influencia que estos grupos tienen, ¿no? En el mundo y también que uno percibe que la religión es algo homofóbico y muy monolítico, ¿no? En realidad no es así. Y entonces el trabajo que intentamos hacer es de apoyar a varios grupos que son LGBT y religiosos o que no son LGBT, pero comprenden que hay lugar para todos en este mundo, ¿no? Y que la religión puede ser una fuerza positiva, ¿no? En México he presentado ya un grupo pequeñito, es una red católica de personas LGBT que se está como desarrollando, pero en realidad y nuestros estudios que hemos hecho en México y en América Central muestran que no hay mucho interés de organizarse de este lado. Sí hay interés de documentar cuál es la oposición basada en religión, ¿no? Y de identificar esta ideología de género, ¿no? Como se llama, por la parte de esta oposición. Y en realidad, la organización de Marina, Global Philanthropy Project, hizo un estudio sobre esta ideología de género y mayor parte de esto se refiere a América Latina. Y a ver si mi compañera Erika puede compartir el enlace en el chat de la versión española que documenta el tamaño, ¿no? que tiene este movimiento religioso. Pero bueno, para corta respuesta, sí, nos interesa trabajar más en este tema. Hay proyectos que con correlación con este tema, por ejemplo, la documentación de crímenes de odio que mencionaste ya, que puede tener una conexión con estos movimientos. He mencionado ya la red Sin Violencia, en que participa y tiene un liderazgo letra S en México. Es una red en creo que 9 países en América Latina y hay otras redes que organizan, por ejemplo, también hemos apoyado una red que empezó el año pasado sobre litigios en América Latina. Hubo una reunión con más de 40 organizaciones y abogados en Bogotá en noviembre del año pasado, organizada por Colombia Diversa y PromSex, dos organizaciones de Colombia y de Perú. Y sí nos interesa apoyar estos esfuerzos transnacionales, ¿no? Donde uno puede aprender de lo que hace otro y no como unir estos conocimientos y recursos que existen. Muchas gracias, Adrián.
La siguiente pregunta la hará el compañero Antonio Medina. Toño, por favor, adelante. Gracias. Bueno, antes que todo, muchas felicidades por esta mesa, que la verdad es muy ilustrativa, al ponente, a las ponentes. Gusto ver a Regina Tamés por el extraordinario trabajo que hizo en GIRE. Una opinión, o quizá profundizar en este impacto que tuvo que México dejara de generar hacia las organizaciones civiles desde el año pasado recursos que habían, por ejemplo, particularmente en la lucha contra el SIDA, el trabajo de prevención de las organizaciones civiles, pues no ha podido ser sustituido por el gobierno, por ejemplo, y traemos ahí un déficit que independientemente del hecho que no haya dinero para lo que sí había antes, las ONG se la han rifado, han hecho un extraordinario trabajo, pero ese 30, ese 40, ese 50% que recibían las ONGs del gobierno, ¿qué tanto ha repercutido en las solicitudes o la búsqueda de organizaciones civiles a nivel internacional? Y no sé al ponente si pudiera dar una opinión de esa política pública. Yo sé que por ser extranjero quizá no pueda hacerlo o deba haber ahí un veto, pero sí nos gustaría tener esa visión desde afuera. ¿Cómo ven esta política de cortar de tajo a las ONGs el recurso público, que si bien no es suficiente en todos los últimos 25, 30 años, pero era un aporte sustancial? No me dejará mentir Regina, que gire mucho el trabajo que lo hizo con fondos públicos, además de la diversificación que tienen este tipo de organizaciones muy profesionales en buscar recursos de otros lados. Y ya nada más por último, esa sería una primera pregunta. ¿Qué criterio se tiene para dar recursos a las organizaciones civiles? Yo he sido muy crítico de algunas de ellas, no de todas por suerte, pero que algunas lucran, son ONGs SADCB, desde mi punto de vista, a veces violan derechos humanos, por ejemplo, en tema de VIH-Sida, violan derechos de personas que viven con VIH-Sida, de sus propios empleados. No estoy acusando a ninguna. Yo como periodista tengo o he tenido información y he sido crítico. ONGs de mujeres que violan derechos de mujeres y, en fin, en general. ¿Qué criterios, qué filtros para otorgar recursos tienen ustedes con las mismas organizaciones que son beneficiarias de estos donativos? Muchas gracias y felicidades por el panel. Gracias. Gracias, Antonio. Bueno, como has dicho, como extranjero no voy a tener opiniones sobre lo que hace el presidente de México. Apenas tengo recursos personales para poder como analizar lo que hacen mis presidentes, que tengo dos, ¿no? Uno de los Estados Unidos, que ya es mucho, y después el de Rumania. Pero bueno, Marina y Regina son mexicanas y a lo mejor ellas podrían tener opiniones. Pero desde mi punto de vista, ¿no? Representando a Arcus, lo que el gobierno de México tiene más dinero es un argumento, ¿no? Que es relevante en nuestra estrategia. Por ejemplo, y eso se relaciona con la segunda pregunta. Entre criterios de financiación, por ejemplo, en general no podemos financiar más de 1/3 de un proyecto o de el presupuesto de una organización. Y esto para evitar que la organización llegue a ser dependiente de Arcus, ¿no? Porque nosotros podemos cambiar nuestra estrategia, ¿no? Eso pasa de vez en cuando, según evaluaciones, ¿no? Y otros criterios. Y entonces, el hecho de que en México cambió la perspectiva gubernamental sobre financiación de la ONG
nos permitió a mi compañera Erika y yo, por ejemplo, después de haber estado en México en mayo del año pasado y después de haber hablado y comprendido estas cosas, nos permitió de regresar a Arcus y decir, nuestra estrategia no va a funcionar si vamos a mantener esta condición, ¿no? Porque varias organizaciones no van a tener 2/3 más, ¿no? Y entonces hay que hacer una excepción y hay que hablar de cuáles serán los límites de esta excepción, pero tenemos que renunciar a esta condición, ¿no? Pues en este sentido es relevante esta noticia para mí. Y sobre otros criterios de financiación, en la convocatoria abierta que tuvimos, que también fue publicada en español y somos uno de los pocos donantes que pueden aceptar, ¿no?, propuestas en español y también informes en español, están ahí bien descritos, pero en general nos interesa que un grupo ya tenga como 2 años de trabajo en el tema que propone, ¿no? Y esto porque, como he dicho, los financiamientos en general no son pequeños, son grandes, y entonces no podemos como experimentar con mucho dinero y muchos grupos, ¿no? Otro criterio es el de autodeterminación. Es decir, intentar tener la decisión lo más cerca de los que están afectados por la decisión. Por este criterio, por ejemplo, no vamos a financiar un grupo de los Estados Unidos para trabajar en México, ¿no? Porque esta autodeterminación es muy importante. Bueno o malo, si el trabajo está hecho por un grupo en una comunidad, va a aprender algo de aquel trabajo. Pero si el que lidera el trabajo está fuera de aquella comunidad, entonces no está claro quién aprende qué, ¿no? Y bueno, creo que hay más criterios, pero no vale la pena aumentar esto. Ya no sé si tenemos o no este documento en la página web, pero si mi compañera Erika puede compartir en el chat la estrategia de Arcus, pues esto podría ser útil. Muchas gracias. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, Adrián. Gracias por la presentación. Nuestra siguiente participante sería nuestra cosecretaria María Aurora Mota. Adelante, María, por favor. Gracias. Adrián, solamente para darte las gracias del apoyo que nos diste para la realización de nuestra reunión 3. Queremos públicamente agradecerte. Ya sabes que somos una red nacional. Yo en particular, en este momento me encuentro en Monterrey, al norte del país, y tenemos integrantes, pues básicamente de toda la República Mexicana, y te agradecemos muchísimo ese financiamiento que nos has otorgado para seguir nuestros trabajos. Es todo. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes, porque la parte más fácil de alguna manera es tener $20,000. Lo más difícil es hacer el trabajo y estos son ustedes quien los hace. Tenemos una pregunta más de nuestro compañero Fito. La voy a leer yo. Dice así: para quienes somos neófitos en el aspecto de tramitar fondos, ¿existe alguna especie de guía o ustedes nos pueden guiar en el proceso? Por favor, Adrián. No estoy seguro que comprendo bien la pregunta. ¿Una Sí, guía para cómo conseguir estos fondos? Así es. Pues para presentar propuestas, ¿no? Pues en general hay muchas, ¿no? Y no hay solamente un modo de presentar las cosas. Arcus sí tiene un formulario, ¿no? En que hablamos de metas, de resultados, de indicadores, ¿no? Y estamos definiendo estas cosas. Entonces, cuando uno aplica a Arcus, estos términos están definidos. Pero en general,
quiero aprovechar la pregunta para comentar una cosa. Más y más en el mundo de la financiación hay un modelo que en inglés se llama Results-Based Management, es decir, enfocado en resultados, ¿no? Y entonces, más y más los donantes tienen sus propias estrategias. Y esto porque el dinero siempre es limitado y porque siempre hay que mostrar a qué hemos contribuido, ¿no? De una manera que sea concreta, ¿no? Que tenga una dimensión cuantitativa y una dimensión cualitativa, ¿no? Y entonces, en lo que hacen ustedes en buscar dinero y escribir una propuesta, en realidad es traducir su propia estrategia y necesidad en el vocabulario del donante, ¿no? Y ver dónde se cruzan las dos estrategias, la suya y la del donante. Y esto puede tener ventajas, pero también inconvenientes. Ventajas porque poco a poco vamos a hablar todos de la misma cosa, ¿no? O tener el mismo vocabulario. Pero el inconveniente también es que si hay que responder a una estrategia de un donante, a veces no propones lo que es más urgente o más importante para ti, ¿no? Y yo no creo que hay otra solución que encontrar recursos locales que no vengan con requisitos, que no vengan con ciertas obligaciones en el sentido de hacer exactamente lo que uno propone en una propuesta. Perfecto. Adrián, ¿cómo andas de tiempo para otra pregunta? Pues estamos todos hasta 3 minutos la más. 1:30, ¿no? Bueno. Ok, tenemos más o menos 12 minutos en tiempo y creo que Rodrigo Figueroa está haciendo una pregunta, la voy a leer. Dice, ahí está. Hola, tengo una pregunta. A lo largo de esta pandemia se intensificará el daño psicológico en casi toda la población. Pueden compartir terapias o trabajo de otras OSCs para vincularnos y trabajar. Es decir, a lo mejor algunas experiencias, cómo se está abordando, si es un tema que se está considerando en la filantropía en este momento. Bueno, sí, en el sentido que estamos reconociendo que en general los donantes apoyan estrategias de incidencia política. Y eso en general es para intentar resolver un problema a su corazón y no en sus efectos, ¿no? Efecto como la necesidad de tener terapia psicológica, ¿no? Entonces, y también estos servicios, ¿no? De asistencia legal, de asesoría jurídica o de salud, que son cosas, ¿no? El resultado son beneficios individuales, ¿no? O de un colectivo, de una comunidad, cuando sus partes integrantes, ¿no? Están mejor. En general, estos tipos de servicios no están financiados por organizaciones como Arcus, ¿no? Porque la necesidad es ilimitada, ¿no? Y el resultado a lo mejor es un número de individuos que pueden beneficiar, ¿no? Pero lo que voy a decir es que muchos financiamientos que tenemos son de apoyo institucional, es decir, no para un proyecto cierto. Y entonces, una organización va a decidir sola, ¿no? Cómo va a utilizar el dinero, y una parte del dinero sí que va a servicios de este tipo. Adrián, yo puedo comentar sobre la encuesta que encontramos, que mandamos a nuestras fundaciones. Sí hubo varios que dijeron que iban a
que abrieron otra vez una pregunta a todos sus becarios, les preguntaron qué necesitan y muchos mencionaron, necesitamos dinero para irnos en seguridad en el internet, movernos electrónicamente y también para terapia y apoyo a los que están trabajando, ¿no? Para evitar que la gente se burn out, como se dice en Estados Unidos. Y también quería mencionar con la pregunta que hizo Jazz sobre los fundamentalistas, lo que nosotros también hemos encontrado, o una parte de nuestro trabajo se ha enfocado en romper los silos que existen en fundaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que los fundamentalistas religiosos no están solamente enfocados en una religión, la verdad están trabajando juntos contra antiaborto, antimujeres, anti-LGBTI, y la filantropía también está tratando de funcionar de esa manera, en no dividirse en derechos de la mujer, derechos LGBTI, derechos reproductivos, pero sino trabajar entre todos, ¿no? A favor de la ciencia, climate change, todo eso. Gracias. Gracias, Marina. Marina, Adrián, quisieran dar una última reflexión con respecto a todo lo que se ha tratado en estas horas para cerrar este capítulo. Sí, la pregunta más difícil. Pues la única cosa que quiero decir es que ustedes ya tienen esta coalición. Es muy gran cosa. No existe en la mayoría de los países, ¿no? En general, solo los países del norte de Europa pueden tener coaliciones al nivel nacional donde intentan tener un diálogo, ¿no? Con el gobierno como con una agenda común. Y entonces ustedes ya tienen esta cosa y es un potencial enorme que seguro que pueden utilizar. Y la otra cosa que voy a repetir es que para tiempo corto y medio, ahí está Arcus, por ejemplo, con las ventajas y los límites que tenemos. Pero para tiempo largo no hay otra manera que encontrar recursos al nivel local. Y el tamaño de México y las muchas cosas buenas y la gente que tiene México debe ser la respuesta para esta necesidad. Muchas gracias, Adrián. Y pues bueno, gracias por esta presentación. Marina, ¿podría ser? Marina. ¿Quieres comentar algo, Marina? La verdad es que Adrián lo dijo todo. Muchas gracias. Entonces, pues gracias por la presentación y los mecanismos que son indispensables para todos nosotros y para toda la coalición y cada una de nuestras organizaciones. Le cedo la palabra a Raimundo. Gracias, Rodrigo. Pues únicamente agradecer a nuestras invitadas, a nuestro invitado, a todas las compañeras y compañeros. Y si les parece bien, Amaranta, que abramos todos y todas nuestras cámaras para nuestra ya tradicional foto vía Zoom, la foto del recuerdo. Sí, Si pueden poner su cámara, vamos a tomar unas fotografías, varias personas. Así es. Okay. Por favor, Mau, que nos ayudes por ahí a desbloquear las cámaras. Perfecto, ya están ahí todas y todos. Muy guapas, muy guapos. Muy bien. Vamos a tomar algunas fotografías. Nuevamente, está bloqueada la cámara, me comenta Antonio Medina. Por favor, Mau, si nos apoyas. Mi cámara está bloqueada. Ahí empiezan, ya empiezan. Ahí van, poco a poco, no se desesperen. No se preocupen, están panchoncitos, pero es por la cuarentena. No se preocupen. Se puede justificar perfectamente. Ya tengo a Marina y a Adrián, a Rodrigo y a Alberto y a... Ok, ahí está. Javier. Ya sacamos a Alberto. Ahora, pónganse ropa, por favor. Tenemos a Betsoa, a Jazz, a Regina, Mauricio y Pancho Beto con... Ahí está. Déjenme tomarles la foto. Maravilloso. Seguimos. Está Erika Lin, Lorena, María Aurora, Javier Cabral, Beatriz Ramos también. Javi. Ahí está. Seguimos. La otra es
José Cruz, qué bueno que está sentado. Luz, Ulises, Miguel, Netza, Sheila. Falto yo, no desbloquean mi cámara. Ay, mi amor. Ahí van, Ya poco a poco. Esta ya muchacha del norte. Sheila, Rodrigo, Ana Karen, ¿cómo estás, comadre? Fito, Diego, Olvera. Déjeme tomar la foto. Ahí Muy estás, bien. ahí estás. En pantalla grande, Tiago. Muy Antonio bien. Medina, Celso, Luis Perenmal, Paul Martínez. Cruzas de metal. Y somos re hartos, muchachos. Bueno, pues creo que hasta ahí quedó bien. Bueno, muchas gracias Muy de bien. verdad, Adrián, de nueva cuenta, a Erika, a Marina y a Regina por este momento y estemos en comunicación. Es bastante esperanzador, pero pues necesitamos redoblar los esfuerzos para poder garantizar que la sostenibilidad de las instituciones, las organizaciones, pues tengan futuro, pues, ¿no? Gracias Así a es. ustedes también. Muchas gracias. Por ahí Chao, se chao. mandaron las ligas a los chats. Y bueno, Gracias, a saludos. todos, gracias. Chao. Cuídense mucho. Gracias de Nueva York. Adiós. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias por la moderación. Gracias a todos. Gracias, Rodrigo. Desde la Ciudad de México.